ámbito del que toques cultura, yo por el conocimiento que tengo, efectivamente, y el más discrecional, procesual, arbitrario, por ser claro, ¿no? En la medida que hay, bueno, pues hay unas comisiones de valoración que formulen, pues bueno, por otro tipo de intereses, por lo que se sabe. Utilízase, las subvenciones utilícense, claro, con una finalidad también clientelar, y claro, es decir, lo de dar perres, es decir, no hay nada que fidelice más que dar perres. En cierta medida, en muchos casos lo que se está ahí es comprando fidelidades. El procedimiento de concesión de subvenciones, en algunos ámbitos ya arreglado, que yo trabajé en algún tiempo con Severino, otro compañero nuestro que está aquí. Algún tiempo trabajamos en subvenciones en materia de vivienda, de rehabilitación y de vivienda, adquisición de vivienda nueva y tal. Bueno, es un procedimiento relativamente arreglado donde, bueno, hay unos requisitos, es decir, de compra, no sé qué y tal, y hay las posibilidades de dar perres a alguien que no reúna los requisitos, hombre, salvo por error o por un caso puntual, y es más difícil. En el ámbito de las subvenciones a temas literarios o en cuestiones como las que patrocina la Consellería de Cultura, por lo que yo sé, la discrecionalidad de esas comisiones de valoración y es total, y entonces porque apenas no hay ni baremos, quiere decir que tú ves las bases, ¿no? Surde lo sabe, bueno, Severino, Silvino, otros compañeros pueden decirlo que están aquí y lo conocen, quiere decir que en la medida en que hay una discrecionalidad casi total de los miembros de ese, reuniendo las condiciones de partida, ¿no? Quiere decir que, bueno, hay unos requisitos previos que están en las bases de la convocatoria, pero después, como los criterios en virtud de los cuales se asignen los perres son pues, valorativos, susceptivos de esos miembros de esas comisiones, y como enlazando con lo que, porque el problema ya es semellado con lo que hablábamos antes de los tribunales, como esas comisiones tan designadas por el propio poder político, no hay ningún criterio tampoco reglado de nombramiento de los miembros de esas comisiones, sino que designen obviamente a quien os da la gana y bueno, pues con un criterio claro, que es de formar también mayorías sensibles, al final ya lo mismo, ¿no? Para ir todos en la misma línea, pues evidentemente que se estarán usando de suru con un fin claramente clientelar, es decir que En el caso de la delegación de las asociaciones de cultura suelen poner siempre que no reúne los requisitos de calidad. ¿Eso bueno, no podría ser denunciable por difamación? Hombre, a mí eso a los tribunales en caso de difamación a mí eso lo que me parecía una desviación de poder, quiere decir que lo que me parecía que eso está inmotivado, quiere decir que eso ya es lo mismo que un decir nada. Ese argumento ya es tan genérico que creo, quiere decir, yo, vamos, empobinaría lo más por ahí, por una decisión inmotivada, y por tanto, de decir que no reúne los requisitos y es realmente un decir nada. Oiga, dígame por qué, por esto y por esto. Parece a mí, vamos, y así a bote pronto, y yo dirigiría lo más por ahí, por una resolución sin motivación. Además, eso, la ley es clara. Los procesos concursales de todo tipo, las resoluciones tienen que estar motivadas. Y la concesión de subvenciones tienen que motivarse, tiene que haber un acta además donde tenga ahí los criterios y por qué razones se conceden a este y este no, y las cantidades también por qué razones. Si resulta que esas asignaciones de dinero, o a un sí y a otro no, el argumento que se utiliza y una frase como la dices tú, puramente genérica, que no dice nada, pues eso está inmotivado y probablemente si se interpone un recurso contencioso administrativo te llamado a ganar, ¿no? Es decir, por lo menos hay bastantes sin perjuicio de que, oye, a lo mejor rascando pues hay otro tipo de irregularidades más graves. Pues bueno, así de entrada parece claramente un acto administrativo viciado de falta de motivación. No sé qué opináis los que demás estáis aquí, vamos. El gran cambio clientelar, con el movimiento humano muy bien decía, como el movimiento estudianista. Pues hay que compraros un montón de gente que tiene que pagar. Eso no es subvenciones, lo que desprestigia el movimiento y desprestigia a muchas personas y está siendo un freno para el desenvolvimiento del movimiento y está siendo un can envenenado de gente con la mano escurrida delante de la Consellería de Cultura, y ese es el problema. Entonces muchos los llamamos un poco los escogidos. Luis Más. Yo quería plantear lo siguiente, era un poco una opinión, sobre el tema concreto de la función pública. Yo creo que el tema del acceso al empleo. Más alto, que no te oigo mucho. Quería referirme al acceso al empleo, la pregunta, ¿no? Y la cuestión que quería plantear era la siguiente. Evidentemente aquí lleva el PSOE gobernando 30 años, creo que y bueno, está claro que posible que de ellos la función pública. Pero la pregunta mía ahí es, ya estoy viendo eso, si notáis en otras organizaciones políticas y
cambiar el sistema clientelar o no? Bueno, a lo largo de la, igual no habéis llegado, pero a lo largo de la charla comentáronse casos en concreto de Izquierdas Unidas muy significativos y paradigmáticos de cuál parece que ya el planteamiento de esa fuerza política en relación con esto. O sea, ningún, que decir, más de lo mismo, por lo que se ve, a pesar de que en el programa electoral, como recordamos en el Concello por otra función pública hace unos pocos días, llevaban un programa electoral a las elecciones generales donde se comprometían con los ciudadanos y ciudadanas del país a corregir todas estas cosas. Es decir, en el papel ahí ponían, además, bueno, hacían un diagnóstico breve pero acertado, diciendo que, bueno, pues todas estas cosas, es decir, que todos los gobiernos sucesivos habían patrimonializado la función pública, habían extendido de manera exagerada el sistema de libre designación, que había que acotar la huida del derecho público a través de empresas privadas, pero claro, del papel ahora cuando están gobernando, parece a mí que no se acuerden de nada de eso. Quiere decir que, bueno, no ahora, quiere decir, llevaban los 4 años anteriores, pocas cosas recuerdo en esa línea. Yo la verdad que no recuerdo ninguna, prácticamente muy poco, es decir, casi nada. Y un tema del que parece ser que que huyen, desentiéndense de él, ¿no? No sé si ye porque no se acuerden, porque no saben, o ye porque ellos convienen, claro. Quiere decir, porque, bueno, el sistema clientelar y un sistema de captación de voto. Es decir, y un sistema de captación de voto y un sistema que lo que fai es tender la red de agradecidos y se supone que, bueno, a través de él aumenta la clientela electoral. A lo mejor igual ye esa la estrategia, no sé, quiere decir que tendrían que responder ellos, tampoco lo sé. Sí. Sí. No ente, bueno, entre con el derecho privado. ¿En qué categoría estaría la televisión radio pública? Porque yo llamélos a ellos una vez para ver si tenían alguna cámara. Dicen que no tienen ninguna cámara en propiedad, era todo privatizado, y además que solamente los informativos los trae la RTPA, que todo está privatizado en empresas y no tiene nada, ni una cámara ni en propiedad de claro, sí. Entonces yo quedé, bueno, ¿esto es una cosa pública o qué es? No, ¿Cómo podemos definir la radio y televisión pública? En ese... No tiene ni cámaras de filmación y solamente los informativos los fae la red de PA, además está todo privatizado. En ese listado que os comentaba de mano, que está en la ley de presupuestos generales, claro, no leí todo es porque son 31 y va para no aburriros, pero entre ellos está el ente público de radio televisión del Principado de Asturias, como se llame, ¿no? Quiere decir, y uno de ellos, de los entes primeros. Sí, y uno de ellos. Y es cierto que se hicieron ahí al principio, hace 2 o 3 años, y está aquí Canor de la Corriente, que lo conocerá porque la Corriente Sindical de Izquierdas recurrió a esas convocatorias. Hicieron una convocatoria, un proceso selectivo que quisieron, bueno, dar la apariencia de que digamos, iban a cumplir esos principios de igualdad, mérito y capacidad, pero eran unas convocatorias muy raras, porque si no recuerdo mal,